Como les anunciábamos, estamos recibiendo a Ramón Méndez, director nacional de energía, en una coyuntura bastante particular del país en cuanto a la generación de energía eléctrica. Hoy un artículo periodístico dice, por ejemplo, que UTE ya lleva invertidos prácticamente el 77% del presupuesto que tenía asignado para el año en 5 meses, justamente por los problemas de generación que se están presentando. Gracias por venir. ¿Es así? ¿Se está en una situación de crisis? No, crisis de ningún tipo, absolutamente para nada. Yo creo que es exactamente lo contrario, que estamos, lo que está la realidad mostrando, más allá de las cosas que se dicen, la realidad es más fuerte que las cosas que se dicen. La realidad muestra que estamos en el año de peor sequía de la historia, de moderna, digamos, de la poca cantidad de agua que está llegando, pasando por nuestros ríos, tanto el Uruguay como el Río Negro, y que a pesar de esa situación absolutamente extrema, hay generación de energía suficiente como para satisfacer las necesidades de los uruguayos. No solamente en este momento se está satisfaciendo las necesidades, sino que hay una reserva energética en el país que no habilita ninguna posibilidad de duda de que se va a pasar todo el invierno, aunque siguiera sin llover absolutamente. No va a haber cortes, por ejemplo, dice usted. No hay ninguna chance de que haya cortes, ninguna chance de que haya cortes. Está claro que el tema se está tomando muy fuertemente por algunos diputados, líderes de la oposición, tal vez para marcar posiciones internas dentro de sus sectores, pero no hay ninguna chance de que exista cortes. Es decir, yo le marcaba un dato puntual que sale publicado, creo que hoy en el diario El Observador, que habla de que el directorio de UTE ha pedido utilizar un fondo especial que se creó justamente para no tocar las tarifas, que ya se ha utilizado prácticamente la mitad de ese dinero, un fondo creado en el 2010, y quedan unos 70 y pico de millones de dólares que se está pidiendo justamente para no tener que tocar la tarifa. Claro, ¿Eso no habla de una crisis? A ver, hay dos temas diferentes. Un tema es si se puede satisfacer las necesidades de los uruguayos. Eso está fuera de discusión. O sea, sí, efectivamente, se va a pasar el invierno, no hay dificultades, llega energía de Argentina, por más que decían que Argentina iba a cortar. Si Argentina no manda, está el respaldo de Brasil, que están esperando, nosotros le digamos que sí, para mandarnos lo que sea. Y además tenemos una fuerte reserva de agua. Es decir, si bien no está corriendo aguas en los ríos, nuestras represas están llenas. Es decir, no llenas totalmente, pero Salto Grande está en 70% de su capacidad, la reserva del lago, y por otro lado el Río Negro está en 45% de su capacidad. O sea, hay todos los respaldos energéticos necesarios, porque de eso es lo que se logra cuando hay planificación, justamente. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando no hay agua, todas las otras formas de generación eléctrica son más caras. Entonces, efectivamente, en este momento tenemos un costo de generación eléctrica más alto del que se podría tener en cualquier otro escenario posible de Uruguay con mucha mayor hidraulicidad. Ahora, tenemos también hoy en día una reserva desde el punto de vista financiero para hacer frente a situaciones como esta, que es el Fondo de Estabilización de Tarifas. Es cierto que efectivamente en lo que va del año, prácticamente la mitad del año, se ha gastado un poco más del 70% de todo el monto que estaba reservado para generación. Pero además de eso existe un fondo de otros 150 millones de dólares, que es ese Fondo de Estabilización de Tarifas, y además esto no dura siempre, no es eso de que siempre que llovió paró. Bueno, siempre que paró llovió, es decir, sería realmente algo más que histórico que tampoco lloviera en la primavera, siempre comienza a llover en la primavera. Y por lo tanto, esto en las primeras partes del año, en las partes en las cuales se gasta más dinero para generar, porque hay menos lluvias. En la segunda parte del año seguramente se termine cumpliendo exactamente con lo que estaba previsto. Usted hablaba recién de que hay críticas, ¿no?, que se están poniendo sobre la mesa sobre la situación energética del país. Álvaro Delgado, que es diputado blanco, integrante de una de las comisiones que entienden el tema en la Cámara de Diputados, ha dicho el gobierno no ha invertido en generación de energía firme, o sea, una planta a gasoil o a gas, y bueno, y eso se está pagando. A ver, es muy interesante la diferencia entre las declaraciones y la realidad. La realidad es tan fuerte que borra de un plumazo esas posibles declaraciones. Es decir, en el año 90 y 91 había sido la última inversión en generación eléctrica en este país. Se invirtieron 200 megavatios, instalaron 200 megavatios en la instalación de la tablada. Luego, desde el 91 hasta el año 2005, no hubo ninguna inversión en generación eléctrica. Desde el año 2006 al presente, llevamos instalados 520 megavatios de generación eléctrica en el país, de los cuales 380 son de energía firme, un poco más con toda la biomasa, cerca de 450 son de energía firme. Eso es lo que tenemos hoy. Es decir, en los últimos, y además dentro de 15 días van a terminar de estar instalados
estos nuevos generadores que se están cuatro turbinas que se alquilan del Son 4 turbinas que se alquilan para situaciones como esta, justamente cuando persisten sequías profundas, el costo no es más elevado que lo que se está pagando hoy en día por la energía. 4 turbinas más unos motores que van a elevar a 150 megavatios más. Es decir, en los últimos 5 años se van a haber instalado un total de 670 megavatios de energía, casi toda, más del 90% energía firme en nuestro país, comparados con 200 megavatios solamente, o sea, menos de la tercera parte que se había instalado en los 20 años anteriores del país. Yo creo que los números son demasiado tajantes como para que se puedan decir ese tipo de cosas. Las críticas también han venido del sector sindical, ¿no? Y el propio gremio de trabajadores de UTE. Allí un dirigente, Gabriel Portillo, decía al diario El País: el dinero para construir una planta está presupuestado desde el gobierno anterior, pero no se ha hecho. Hubo inoperancia de este gobierno y vacilaciones en el directorio de UTE para concretar justamente esa inversión. Sí, esta es una opinión de un ex dirigente sindical, Gabriel Portillo, de AUTE, y es perfectamente de recibo. Es decir, efectivamente hay dinero presupuestado y se está en un proceso de licitación que, como todo el mundo sabe, porque se ha hecho en público, es muy costoso, porque hubo un tema complejo de que una de las empresas que se presentó, la que estaría ganando, la que hace la mejor oferta, bueno, la segunda acusa a la primera de que presentó información fraudulenta. Estamos hablando de la ampliación de la central de Delta del Tigres, allí donde se está... Sí, no es la ampliación de la central, es decir, en el mismo predio de la central se va a instalar una tecnología diferente que es de ciclo combinado y que va a poder funcionar con el gas natural que va a estar disponible con la regasificadora. Una de las empresas que se presentó a la licitación está hoy por hoy objetada. La segunda objeta a la primera diciendo que presentó información fraudulenta. Entonces, están en todos esos litigios que tiene nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema muy transparente que permite que las licitaciones sean lo más abiertas y transparentes posibles, todos los plazos posibles para que quien siente que se vio perjudicado pueda recurrir. Pero eso lleva muchísimos meses, lleva muchísimo tiempo, llevamos mucho tiempo en todas estas idas y vueltas. Aparte ahora el diputado Gandini también ha hecho una intervención, o sea, de algo que ya sabíamos, que se venía investigando desde hacía mucho tiempo, lo cual ha politizado innecesariamente el tema, algo que estaba perfectamente bajo manejo del directorio de UTE, y todo eso retrasa las cosas, efectivamente, el dinero está, la inversión está, y bueno, no se está pudiendo terminar la adjudicación como para que se ponga en funcionamiento. Había un acuerdo político en su momento que hablaba del 2015 como fecha, ¿verdad? Sí. No se va a llegar. Sí, sobradamente. ¿Se va a llegar? Sobradamente. A ver, dentro de ese acuerdo se había previsto en el acuerdo político que tenía que haber por lo menos 300 megavatios de energía eólica en el año 2015. Ya hay contratos firmados por más de 800 megavatios. Esos contratos, naturalmente, en tema energético no es tomar una decisión y al día siguiente se toman las decisiones, pero luego lleva muchos años, efectivamente, la instalación, la construcción de esos. Entonces, para que la gente lo vea y se pueda inaugurarla ahora, pasa mucho tiempo. No estamos dependiendo hoy, y en esta situación que decíamos, bueno, no es de crisis porque no está en riesgo, según el abastecimiento. El gobierno, el abastecimiento, no se está dependiendo demasiado de Argentina y esos amagues que hay 2x3, bueno, se puede llegar a cortar el suministro, eso genera nerviosismo. Totalmente, es decir, la política energética se basa en la independencia energética, en la procura de la mayor soberanía energética posible. No aislados, sino la soberanía en un marco de integración. Pero uno puede ir a la integración desde la dependencia total del otro o puede ir a la integración desde la soberanía energética, que ese es el camino que estamos siguiendo nosotros. Por eso la construcción de la línea con Brasil y otras opciones. Ahora, la soberanía energética no se logra de la noche a la mañana. Hubo países que les llevó décadas poder aproximarse a la soberanía energética. Nosotros estamos en ese camino y cuando en el año 2014, 2015 tengamos 1000 megavatios de energía eólica instalada, tengamos nuestras centrales funcionando, tengamos la generación a biomasa y sobre todo tengamos la planta regasificadora funcionando, en ese momento la soberanía va a ser total. Ahora, es un camino que lleva su tiempo y efectivamente cuando uno pasa como situaciones como esta, en la cual hay prácticamente cero agua en nuestros ríos principales, bueno, la forma como es usual es recurrir a nuestros vecinos. Eso ocurre siempre. Hay que recordar que en el año 2010, por ejemplo, Uruguay le vendió a Argentina 700 millones de kilovatios hora. En el año 2011 Argentina nos vendía a nosotros 500 millones. O sea, es usual idas y vueltas, intercambios energéticos. Los sistemas eléctricos no funcionan en isla, funcionan en interacción. Esa reserva que usted decía que quedan las centrales hidroeléctricas más allá de la situación de sequía que existe,
cómo se va a manejar, cómo se va a administrar, digamos, hasta cuándo se va a aguantar esa reserva. No hay problema, es decir, en este momento lo que estamos tratando de lograr desde hace unos cuantos meses, que se viene logrando, lo que estamos haciendo desde hace unos cuantos meses es reservar el agua que queda en las represas, dado que no se están volviendo a llenar las represas porque no hay caudal, es reservar el agua que existe en las represas por si se cortan las otras opciones. Pero esa es una reserva nuestra, absolutamente soberana, y mientras que no la tengamos que utilizar, la vamos a seguir reservando. ¿Se le puede dar seguridad a la gente de que no va a haber ajuste de tarifas? A ver, ajuste de tarifas es algo más difícil de asegurar que no van a haber en relación al abastecimiento energético. Abastecimiento energético va a haber, no hay ninguna dificultad, y no conocemos ninguna empresa que haya dicho no vengo a Uruguay porque hay riesgo de que no haya energía. Ahora, sobre las tarifas, todo depende si se sigue intensificando esta situación. Si llegáramos a tener un año, como no se dio nunca en la historia, en el que sigue sin llover en julio, sigue sin llover en agosto, sigue sin llover en la primavera, bueno, ahí sí puede llegar a complicarse las cosas. No podemos asegurar que no va a haber ningún tipo de aumento de tarifas. Eso habrá que resolverlo junto con el Ministerio de Economía. Gracias por acompañarnos hoy. A las órdenes, como siempre. Nosotros vamos cerrando por aquí. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos.